La última charla está a cargo de la doctora Dulia Ruth Contreras. Ella nos va a disertar sobre actualizaciones en el hiperparatiroidismo primario. Su educación superior la hizo el doctorado en medicina en la Universidad Evangélica de El Salvador, especialidad de medicina interna en el Hospital Militar Central, subespecialidad de endocrinología en el Hospital Nacional Rosales y una pasantía por Winthrop Hospital en los Estados Unidos, en Nueva York. Su experiencia laboral, endocrinólogo consultante en el Hospital Militar Central, eso es parte de su trabajo anterior. También ha sido endocrinólogo consultante en el Seguro Social. Actualmente está como docente del programa de posgrado de la Universidad Dr. José Matías Delgado del 2023 hasta la época actual. Ejerce práctica privada y es miembro de ACEDIN, del Colegio Médico, de ALAD. Así es que los dejo con la última ponencia. Buenas tardes. Queríamos evitar tener problemas con el micrófono, pero creo que lo vamos a tener que hacer de la manera tradicional. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. Agradezco la invitación para formar parte de los ponentes de este congreso. Y vamos a hablar, se me ha sido asignado, un tema que aunque podrá parecer que es poco frecuente, realmente si lo empezamos a buscar lo vamos a encontrar, y es precisamente el tema del hiperparatiroidismo primario. Y déjenme decirles que aunque fue descubierto allá por el año de 1930, estamos hablando casi un siglo desde que fue descrito por primera vez, muchos cambios han habido debido a que se ha conocido más de la fisiopatología y más también del manejo de cómo debe ser en estos casos de hiperparatiroidismo, porque vamos a ver que la presentación clásica que fue descrita precisamente allá por el 1930, ya no solamente es esa, sino que debido a que el calcio se está midiendo de forma rutinaria, lo encontramos en pacientes que incluso pueden estar asintomáticos. Es decir, no vamos a encontrar solo pacientes con la hipercalcemia severa o con manifestaciones óseas graves o con nefrolitiasis, sino que vamos a encontrar también formas un poco más leves, pero que es importante que las conozcamos para diagnosticarlas a tiempo y evitar precisamente llegar a esas formas graves. Bien. Y fíjense que desde que fue descrito allá por el año de 1930 es hasta 1990, esto quiero ver el puntero, no funciona, ahí está, es hasta 1990 que se describen las primeras guías clínicas de manejo de hiperparatiroidismo primario. Y han habido una serie de actualizaciones y la más reciente que tenemos es la del año 2022, que ha sido elaborada en base a revisión de la literatura que ha sido publicada desde el año 2014 y que precisamente es parte de lo que vamos a revisar en esta charla. Bien, me parece necesario que si vamos a hablar de hiperparatiroidismo primario, recordemos un poco de la fisiopatología de cómo se da esta condición. Sabemos que las glándulas paratiroides secretan paratormona. La paratormona es una hormona precisamente crucial en el metabolismo del calcio y es, de hecho, un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo contra la hipocalcemia. La paratormona tiene muchos mecanismos que la regulan y uno de los principales reguladores son unos receptores situados precisamente en la célula de las paratiroides, que son los receptores sensibles al calcio. Pero esta cosa no funciona. Ahí está. Son los receptores sensibles al calcio de la superficie celular. Estos receptores, cuando están activados, nos van a frenar, es un freno para la secreción de paratormona. Pero en el caso del hiperparatiroidismo primario, vamos a tener que la actividad va a estar disminuida y por tanto va a haber una expresión génica aumentada para la producción de PTH,
aumenta obviamente la cantidad o la concentración de PTH y por tanto va a haber un crecimiento clonal no regulado del tejido paratiroideo. Y como consecuencia, pues vamos a tener elevaciones de la PTH. Y bien, este exceso de paratormona va a ir a actuar precisamente en 3 órganos que también son fundamentales para el metabolismo del calcio. El riñón, aquí está, el intestino y el hueso. ¿Qué pasa con este exceso de paratormona a nivel renal? Va a disminuir la excreción renal de calcio. Al mismo tiempo va a haber un aumento de la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, que es la enzima que a nivel del túbulo proximal de la nefrona nos va a activar a la 1-alfa 25 dihidroxivitamina D, la cual a su vez va a actuar a nivel del riñón y nos va a promover un incremento de la absorción del calcio intestinal. Y también tenemos que en hueso, ese exceso de paratormona nos va a aumentar la resorción ósea y por tanto también nos va a aumentar las concentraciones de calcio sérico. Bien, con respecto a la etiología del hiperparatiroidismo, hay 3 causas principales. Los adenomas paratiroideos únicos, que constituyen hasta un 85%, la hiperplasia paratiroidea, porque estamos hablando de enfermedad multiglandular, que es solamente un 15%, y el cáncer paratiroideo, que es menos del 1%. ¿Por qué es importante establecer cuál es la causa? Porque también el abordaje del tratamiento va a ser muy diferente. Por ejemplo, en el caso de los adenomas paratiroideos únicos, puede bastar solamente con la resección específicamente del adenoma, pero en el caso de enfermedad multiglandular, que probablemente va a estar ligada también a formas genéticas como las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, tipo 2A, tipo 4 o el síndrome de hiperparatiroidismo, tumor mandibular, probablemente vamos a tener que hacer una exploración de cuello bilateral para encontrar, porque las lesiones no van a ser solo una, sino que van a ser más. Bien, una de las cosas importantes con las nuevas guías es de que, y decíamos, no solamente vamos a tener la forma clásica del hiperparatiroidismo, porque siempre que decimos hiperparatiroidismo se nos viene a la mente paciente con hipercalcemia, paciente con osteoporosis o con nefrolitiasis. Pues fíjense de que las guías ahora nos dicen que existen fenotipos clínicos. Tenemos el clásico, que es el hiperparatiroidismo sintomático, el cual, decíamos, se caracteriza por calcio alto, PTH elevada, síntomas derivados de la hipercalcemia y que hay daño a órgano blanco. Sin embargo, por las mediciones de calcio de rutina que se empezaron a emplear a partir del año de 1970, primero en Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo, vamos a encontrar que ciertos pacientes que estaban siendo investigados por cualquier otra causa y se les hacía mediciones de calcio, se encontraban que tenían calcio elevado y no necesariamente era porque se les pensara que tuvieron un hiperparatiroidismo. Entonces tenemos también un fenotipo clínico que es un hiperparatiroidismo asintomático. ¿Cómo se caracteriza este? Son pacientes con calcio elevado, con PTHs elevadas, pero asintomáticos. Los estamos buscando, estamos haciendo screening por alguna otra enfermedad y incidentalmente encontramos que tenían un calcio elevado. Ahora bien, estos pacientes, cuando los empezamos a investigar un poco más, podemos encontrar que algunos ya tenían daño a órgano blanco y algunos otros no. Sin embargo, el hecho de que tengan o no tengan daño a órgano blanco no nos va a reclasificar ese paciente como que es un hiperparatiroidismo sintomático en el caso que tuviera efectivamente daño a órgano blanco, sino que más bien las guías nos dicen que lo tenemos que mantener como un hiperparatiroidismo asintomático, pero que tenemos que diferenciarlo como hiperparatiroidismo asintomáticos con o sin daño a órgano blanco. Y otra cosa novedosa es de que existen formas bioquímicas de la enfermedad y todo eso lo tenemos que saber. Decíamos, tenemos que irnos quitando de la mente que solo vamos a encontrar calcio alto, PTH alta y paciente con manifestaciones severas, sino que podemos encontrar todas estas variantes y no significa que por ello no tengamos un hiperparatiroidismo primario. Tenemos en las formas bioquímicas de la enfermedad el hiperparatiroidismo primario hipercalcémico, que es el clásico del que hemos venido hablando, pero también existe un hiperparatiroidismo primario,
Un hiperparatiroidismo primario normocalcémico. Y esto se ve, por ejemplo, en aquellas pacientes, por ponerles un ejemplo, pacientes posmenopáusicas que por un estudio de osteoporosis se empieza a investigar, se les encuentra PTH alta y sin embargo encontramos calcios normales. Entonces, podemos también tener hiperparatiroidismo con calcios normales. Y este es el conocido como hiperparatiroidismo primario normocalcémico, que ya lo vamos a ver un poquito más porque también hay que hacer diagnóstico diferencial con los hiperparatiroidismos secundarios, pero ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Bien, entonces las guías nos dicen de que si tenemos cualquiera de los fenotipos, estos tienen que cumplir ciertos criterios para poder decir esto es un hiperparatiroidismo primario. En el caso de la forma clásica de hiperparatiroidismo, que es el primario hipercalcémico, vamos a encontrar calcios séricos elevados, ajustados para la albúmina, y el siguiente criterio que debe de cumplir es que debe haber una PTH intacta, elevada o inapropiadamente normal. Ojo, no necesariamente tiene que estar elevada la PTH, puede estar normal también, pero que se tienen que emplear análisis de segunda o de tercera generación de paratormona. Y no basta solo con una determinación elevada, deben de haber por lo menos 2 determinaciones elevadas para establecer el diagnóstico, al menos con una diferencia de 2 semanas. Y en el caso del otro fenotipo clínico, que es el hiperparatiroidismo primario normocalcémico, los criterios que vamos a hacer para el diagnóstico son un calcio ajustado para la albúmina o un calcio ionizado normales, que déjenme decirles también que no a todos los pacientes es mandatorio hacerles calcio ionizado, sino que solamente en aquellas variantes normocalcémicas sí se recomienda hacerlo para confirmar el diagnóstico. Tenemos que encontrar también una PTH intacta elevada, siempre usando análisis de segunda o de tercera generación, en al menos 2 ocasiones en un periodo de 3 a 6 meses. Y el tercer criterio que deben de cumplir estos pacientes es haber descartado todas las causas de hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque en estos casos de hiperparasecundario vamos a tener PTHs elevadas, el calcio puede estar normal o puede estar bajo. Y eso de que encontremos el calcio bajo sí no nos orienta mucho a que sea un primario, sino más bien un secundario, pero pueden haber secundarios con calcios normales. ¿Cuáles son esas causas secundarias que tenemos que descartar? A la cabeza, enfermedad renal crónica, estadio 3 a 5, deficiencias de vitamina D, síndrome de malabsorción de calcio, en casos de enfermedad celíaca, síndrome de intestino corto, o también el tratamiento con bifosfonatos o con denosumab, por mencionar algunas de las causas de hiperparatiroidismo secundario que tenemos que descartar. Bien, entonces, si ya tenemos un diagnóstico en nuestros pacientes, si ya los catalogamos que sí es efectivamente un hiperparatiroidismo primario, ¿cómo deberían ser evaluados? ¿Qué exámenes o qué criterios o qué evaluaciones deberíamos de hacer en estos pacientes? Y las guías nos dicen que son 3 cosas principales las que tenemos que ver. El perfil bioquímico de nuestros pacientes, el perfil renal y cómo está el estado óseo de ellos. Hay otras manifestaciones que anteriormente se mencionaban en algunos artículos en la literatura, como por ejemplo las manifestaciones neurocognitivas, cardiovasculares o gastrointestinales, que las guías actuales nos dicen que realmente no deberían de ocuparse como parte de los estudios de rutina de nuestros pacientes. Primero porque no son propias del hiperparatiroidismo primario, las podemos encontrar en otras enfermedades, por lo que no se recomienda buscarlas así de forma rutinaria. Y lo otro también es que si tuviéramos un paciente al que le estamos pensando mandar a cirugía por el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, el que tenga alguna de estas o no las tenga, no significa que por ello va a ser un criterio de mandar o no mandar a cirugía. O sea que eso tenemos que saberlo bien, porque también ya vamos a ver cuáles son los criterios quirúrgicos en los casos de hiperparatiroidismos primarios, tanto los sintomáticos como los asintomáticos. Y en cuanto a la evaluación genética, que esto es bien importante hacerlo, tal vez nosotros no tenemos el estudio genético, pero en caso de tenerlo, sí debería ser enviado a aquellos pacientes que tengan menos de 30 años, que tengan enfermedad multiglandular
historia de enfermedad sindrómica o cáncer paratiroideo. ¿Por qué? Porque muy probablemente tienen alguna forma genética. Como decíamos, las neoplasias endocrinas múltiples a la cabeza. Por lo tanto, de estos pacientes deberíamos también de hacer screening de calcio, de paratormona, por lo menos si no tenemos el estudio genético, a los familiares de estos pacientes para detectar un hiperparatiroidismo primario en etapas tempranas y no esperar hasta que ya tengan formas graves de la enfermedad. Bien, aquí está desglosado el estudio, todo el estudio que debemos de hacer de los 3 aspectos que decíamos, bioquímico, hueso y renal. En la parte bioquímica, lo que debemos de enviar como parte del estudio de nuestros pacientes es el calcio total, el calcio ionizado, que decíamos no se requiere como de rutina en todos los pacientes, pero sí en aquellos pacientes en los que sospechamos una variante normocalcémica. La albúmina para corregir el calcio, fósforo, paratormona, niveles de vitamina D y creatinina. En el caso de la evaluación ósea, tenemos que mandar densitometría, obviamente, a todos nuestros pacientes, y una cosa muy importante que nos hace ver la guía es de que tenemos que también determinar que pueden haber en estos pacientes fracturas vertebrales asintomáticas. O sea, no tenemos que esperar que el paciente se presente con dolor para empezar a investigar si el paciente tiene una fractura. Entonces, como parte de los estudios a hacer, están los rayos X vertebrales y este otro también, que es la evaluación de fractura vertebral o morfometría vertebral. Este estudio es muy fácil de hacer y lo pudiéramos incluso hacer en el momento que le realizamos al paciente la densitometría, porque también se hace por absorciometría dual de rayos X. Tiene bajo costo, exponemos poco realmente al paciente a radiación y lo podemos hacer prácticamente y matamos 2 pájaros de un tiro. Y en la evaluación renal, tenemos que buscar en nuestros pacientes o realizar tasas de filtrado glomerular, aclaramiento de creatinina, medición de calcio urinario en orina 24 horas, y en aquellos pacientes en los que sospechemos que pueden tener nefrolitiasis o nefrocalcinosis hay que hacer estudios de imagen, ya sea radiografía, ultrasonografía o tomografía. Bien, entonces ya sabemos cómo tenemos que hacer el diagnóstico, ya sabemos cuáles son los criterios, ya sabemos cómo tenemos que evaluar a nuestros pacientes que ya han sido diagnosticados con hiperparatiroidismo. Ahora hablemos del manejo. Y primero vamos a hablar del manejo quirúrgico, porque el manejo quirúrgico es el gold estándar para obtener la cura definitiva bioquímica en los pacientes con hiperparatiroidismo primario. Antes de hablarles del manejo quirúrgico, me voy a referir un poco a los estudios de imagen. Es importante recordar que el estudio de imagen no es para hacer diagnóstico de hiperparatiroidismo. En ningún momento se debe mandar una ultrasonografía de cuello buscando un adenoma para hacer diagnóstico. Los estudios de imagen están reservados cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico y estamos planeando hacer una cirugía porque queremos localizar la lesión que va a ir a resecar el cirujano. Entonces, entre los estudios de imagen tenemos desde lo clásico, que es la ultrasonografía, que es un estudio barato y que tenemos en casi todos los centros, pero que tiene la desventaja de que la sensibilidad es solamente de un 74% porque es muy dependiente del operador. Tenemos el centellograma con tecnesio 99 sestamibi, que también lo tenemos en nuestro país, y que tiene un poco más de sensibilidad, más o menos de un 89 a un 94% en adenomas paratiroideos únicos, pero que la sensibilidad baja en enfermedad multiglandular a un 45 a 50%. Pero que si combinamos ambos exámenes, podemos llegar a tener sensibilidades hasta de un 95%, por lo cual generalmente son como los 2 estudios de imagen de rutina que enviamos de forma inicial. Ahora bien, podemos tener otros estudios de imagen en el caso de que ni por ultrasonografía ni por centellograma nosotros determinamos que existe una lesión. Y para esto está el TAC de paratiroides en 4 dimensiones, que como es un estudio dinámico que mide, aparte de la fase sin contraste, la fase arterial y la fase venosa, es muy útil en encontrar lesiones, sobre todo en enfermedad multiglandular, y puede tener una sensibilidad hasta de un 95%.
Otro estudio que también está en boga, pero todavía se necesitan más estudios para recomendarlo, es la resonancia magnética en 4 dimensiones, con la ventaja con respecto al TAC de que no vamos a exponer tanto al paciente a radiación con resonancia magnética. Y otro método de imagen que parece ser muy prometedor en el futuro es la PET, el estudio con tomografía, tomografía por emisión de positrones. Bien, con el PET los isótopos que se mandan o que se ocupan es la 18-fluorocolina y la 11-C-metionina. Desgraciadamente nosotros no lo tenemos, pero en los centros donde se está haciendo se ha demostrado que puede llegar a tener hasta una sensibilidad del 100%. Y es muy útil sobre todo en pacientes que van a ser reintervenidos o en aquellos pacientes que tienen también enfermedad multiglandular. Bien. Ahora hablemos ya de lleno del manejo quirúrgico. En los casos de hiperparatiroidismo sintomáticos, que son los pacientes clásicos, los que ya tienen daño a órgano blanco, los que ya habíamos definido como tal, la paratiroidectomía es una opción para todos estos pacientes, siempre y cuando no existan contraindicaciones para esto. O sea, tenemos un paciente con un hiperparatiroidismo clásico sintomático, el tratamiento idealmente debería ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque es mucho mejor, digámoslo en la relación costo-beneficio, es mucho mejor que tener al paciente solamente en vigilancia o darle tratamiento farmacológico, porque incluso el paciente con tratamiento farmacológico en algún momento va a llegar a necesitar la cirugía. Ahora, ¿qué pasa en el hiperparatiroidismo primario asintomático? Decíamos, son pacientes que incidentalmente fueron descubiertos con un calcio alto y se les empieza a hacer el estudio. En estos pacientes, las guías que han venido apareciendo a lo largo de los años han venido cambiando un poco los criterios para decidir a quién yo voy a mandar a cirugía. Y en el caso de las últimas guías son estos acá, que ya se los voy a poner un poco más desglosados para que los vayamos revisando. Estas son las recomendaciones del 5º panel para el manejo quirúrgico del hiperparatiroidismo asintomático. Criterios: con uno o más que se cumplan, estos pacientes con hiperparatiroidismo asintomático deberían ser enviados a cirugía, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo y no haya ninguna otra contraindicación. Primero, un calcio sérico con valores mayor de 1 miligramo por decilitro por encima del límite superior de la normalidad. En segundo lugar, si hay compromiso esquelético, una fractura determinada por morfometría vertebral o por rayos X vertebrales, o una densidad mineral ósea con un T-score de menor o igual de 2.5 en cualquier sitio. Y ojo, le he puesto ahí unos asteriscos porque esta es una de las modificaciones en la guía del 2022, que anteriormente solo se ocupaba el T-score, pero que ahora se dice que en aquellas pacientes premenopáusicas y en hombres de menos de 50 años, en lugar de usar T-score, deberíamos de usar CT-score. El otro criterio quirúrgico es el compromiso renal. Si tenemos tasas de filtrado glomerular o aclaramiento de creatinina de menos de 60 ml por minuto. Y aquí también, ustedes ven, tienen unos asteriscos porque esta es otra de las modificaciones de la guía del 2022. Anteriormente se decía todo paciente con menos de 60 ml de minuto de tasa de filtrado, pero ahora se hace también la aclaración que si es un paciente con riñón único, aunque tenga la tasa de filtrado glomerular arriba de 60 ml minuto, para preservar ese riñón único debería ser mandado a cirugía si tiene un hiperparatiroidismo primario asintomático. Otro criterio es la nefrocalcinosis o la nefrolitiasis por rayos X, ultrasonografía u otra modalidad de imagen. Y el tercer criterio de los renales es una excreción de calcio urinario con hipercalciurias mayores de 250 miligramos al día en mujeres o mayores de 300 miligramos al día en hombres. También acá hay una pequeña modificación porque en las guías previas solo se mencionaba parejo calciurias mayores de 400 miligramos al día. Ahora se hace la diferenciación para hombres o para mujeres si el valor se ha bajado. Y el otro criterio importantísimo es la edad. Todo paciente de menos de 50 años con un hiperparatiroidismo primario asintomático, si no hay contraindicación, debería ser mandado a cirugía. Con esta no se necesita ninguna otra indicación para mandarlos. Y fíjense qué importante es mandar a los pacientes a cirugía.
Este es un estudio que se hizo donde se comparó a aquellos pacientes que habían sido sometidos a cirugía con aquellos que no habían sido sometidos a cirugía en un seguimiento de 15 años. Y cuando se veían los resultados óseos, si vemos acá, los primeros 10 años todo parecía bien, no parecía haber ninguna diferencia, pero a partir del 10º año, a nivel de columna vertebral, a nivel de hueso femoral, a nivel del tercio distal del radio, había una marcada disminución de la densidad mineral ósea. O sea, es importante mandar a nuestros pacientes a cirugía tempranamente y así evitar complicaciones, y no solamente óseas, sino todas las demás complicaciones. Y hablando siempre del manejo de los hiperparatiroidismos, aparte del ya bien conocido manejo quirúrgico y médico, también existen métodos no quirúrgicos mínimamente invasivos. Y aquí es donde entra en juego la ablación asistida por imagen de la paratiroides. Estos métodos inicialmente se ocuparon en pacientes con nódulos tiroideos, con metástasis de cáncer de tiroides, pero ahora también se están empleando en ablación de paratiroides, de adenomas paratiroideos. Y aquí hay dos tipos, térmico, la ablación térmica y la ablación química. La ablación térmica emplea, como su nombre lo dice, calor, puede ser dependiendo del método utilizado por radiofrecuencia, por microondas, por láser, y uno busca llevar el tejido más o menos de temperaturas entre 400 hasta 600 grados centígrados, porque con eso vamos a provocar necrosis por coagulación del tejido y lo vamos a hacer que sea un tejido diana para que el sistema inmune entre en acción y lo destruya. Y si tenemos lo que vamos a emplear es una sustancia química, por ejemplo el etanol, pues aquí tenemos el caso de las ablaciones químicas. Importante es de que existe como un poquito de controversia en cuanto a los estudios, debido a que en el caso de la ablación de paratiroides por cualquiera de estos métodos, debido a que las paratiroides están localizadas en una zona de alto riesgo por estar cerca de la tráquea, del esófago y del nervio laringio recurrente, en algunos casos se pueden ver los efectos secundarios de la ablación. Y entonces por eso es que como que entra un poquito en conflicto los estudios, pero se dice que se necesita todavía un poco más de investigación y que probablemente mejorando las técnicas esto sea ya recomendado en el futuro como otro tratamiento alternativo al tratamiento quirúrgico tradicional. Y eso es lo que tenemos en el caso de las ablaciones térmicas, un aparato generador de calor guiado por ultrasonografía o por algún otro método de imagen. Vamos a inducir calor en el lugar donde está la lesión y de esta forma la vamos a ablacionar. Veamos ahora el manejo médico del hiperparatiroidismo. Decíamos, el gold estándar siempre va a ser para manejo definitivo, cura bioquímica, el manejo quirúrgico. Pero en aquellos pacientes que por alguna razón no quieren operarse o que la cirugía está contraindicada, podemos emplear el manejo médico. Bien, primero hablemos un poco de los aspectos nutricionales, y esto también es algo que ha venido como siendo un poquito controversial a lo largo de las guías. Porque anteriormente se decía, paciente que tiene hiperparatiroidismo primario, por favor no le demos calcio porque vamos a incrementar más la calcemia. Y fíjense que en las guías y en los estudios nuevos que se han venido documentando, se ha visto que no debería restringirse el calcio de la dieta del paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros lo restringimos, nosotros mismos estamos provocando que haya una mayor producción de PTH y nosotros mismos estamos incrementando o empeorando el hiperparatiroidismo. Entonces, las recomendaciones de ingesta de calcio son iguales que para la población en general en estos pacientes con hiperparatiroidismos primarios. 800 miligramos al día en mujeres menores de 50 años y en hombres menores de 70 años. Y en el caso de mujeres arriba de 50 años u hombres arriba de 70, 1000 miligramos al día. Otro tópico así como un poco controversial es la suplementación con vitamina D, por lo mismo, porque si vamos a dar vitamina D vamos a provocar mayor hipercalcemia en el paciente. Pues tampoco, hay una metaanálisis que son 10 estudios donde se involucraron 232 pacientes a los cuales a lo largo de una diferente dosis de vitamina D desde 800 hasta 50.000 2 veces al mes y con la intención de corregir la deficiencia de vitamina D en el hiperparatiroidismo, y que arrojó resultados bien interesantes porque se vio que no se asociaba a empeoramiento de la hipercalcemia.
y que al contrario, en lugar de que nosotros íbamos a provocar más aumento de la PTH, al corregir la deficiencia de vitamina D, los niveles de PTH podían disminuir hasta en un 33%. Entonces es importante también que nuestros pacientes corrijamos la deficiencia de vitamina D. Y en cuanto al objetivo, a qué valor vamos a llevar a estos pacientes, eso también es un poquito controversial porque sabemos que todavía como se necesita un poco más de estudio para decir el nivel óptimo sería más de 30 nanogramos o más de 40, pero el objetivo en los casos de hiperparatiroidismo primario, con la evidencia que tenemos al momento, es que esté más de 30 nanogramos por ml en hiperparatiroidismos primarios. Ups, y aquí no sé qué pasó, que se desconfiguró. Permítanme. Bien. Hoy sí. Bien. En cuanto a intervenciones farmacológicas específicas, esta es otra revisión. Estos son también un análisis sistemático de 11 estudios y estos son 423 pacientes a los que se decidió no mandarlos a manejo quirúrgico, sino que darles diferentes opciones de tratamiento. Bifosfonatos, estrógenos, Cinacalcet, anticuerpos monoclonales, o sea, denosumab y vitamina D. Y aquí vamos a ver que hubieron diferentes resultados bien interesantes en aquellos pacientes a los que no se mandó a cirugía. En el caso de los bifosfonatos, se vio que sí había un incremento de la densidad mineral ósea. Si era el objetivo de nosotros mejorar la densidad mineral ósea en estos pacientes, sin embargo, si nuestro objetivo era disminuir valores de calcio, pues no había mayor efecto como una recomendación fuerte para usar bifosfonatos en estos casos. En el caso de los estrógenos, se vio de que podía haber aumento de la densidad mineral ósea y podía haber una disminución del calcio, sin embargo, este asterisco que tienen ahí es porque era una evidencia de baja calidad, entonces tampoco se recomendaban fuertemente su uso sistemático en pacientes que tenían hiperparatiroidismos primarios y que no se iban a manejar quirúrgicamente. En el caso del Cinacalcet no había efecto en cuanto a mejoría de la densidad mineral ósea, pero sí había evidencia de moderada calidad de que sí reducía el nivel de calcio sérico. Denosumab nos incrementaba la densidad mineral ósea, pero no tenía efectos a nivel de la disminución de calcio, igual que la vitamina D, que nos podía incrementar un poco la densidad mineral ósea, pero no tenía efecto en cuanto a disminución propia del calcio. Si la íbamos a emplear con ese objetivo, pues no había suficiente evidencia que lo justificara. Entonces, en nuestros pacientes, si tenemos un objetivo específico, si nuestro objetivo es mejorar densidad mineral ósea, ¿cuáles serían los medicamentos que deberíamos de ocupar? Bifosfonatos como alendronato, ácido zoledrónico, denosumab, vitamina D o los estrógenos que decíamos que no tenían una evidencia muy fuerte, por lo tanto como que queda ahí un poquito en la duda si deberíamos o no deberíamos emplearlos, mejor empleemos con los que tenemos evidencia de mayor calidad. Y si nuestro objetivo es disminuir las concentraciones de calcio sérico y de PTH, entonces lo que tenemos que usar es Cinacalcet. Debido a estos beneficios, que unos fármacos nos servían para disminuir calcio y otros para aumentar densidad mineral ósea, hubo un estudio randomizado que se hizo a lo largo de 50 semanas, donde se empleó una combinación de Cinacalcet y denosumab, y de esta combinación se demostró que el calcio sérico se normalizaba en 64% de pacientes y se incrementaba la densidad mineral ósea de columna y cuello femoral, y que se reservaría el manejo farmacológico solamente para aquellos en los que la cirugía estuviera contraindicada, pero en quienes debía manejarse la hipercalcemia, la densidad mineral ósea disminuida o ambas. Y ya para terminar, quiero referirme brevemente al manejo del hiperparatiroidismo primario en los casos de embarazo. Este es un apartado bien particular que traen estas nuevas guías que anteriormente no se tocaba mucho, porque de hecho el hiperparatiroidismo primario es una entidad poco frecuente en los casos de embarazo y muchas veces son pacientes que pregestacionalmente ya tenían la condición, pero hasta que están embarazadas y se hacen exámenes de rutina se detecta hipercalcemia y ahí es cuando se empieza el estudio. Pues bien, afortunadamente el hiperparatiroidismo en el embarazo tiene presentaciones bastante leves, afortunadamente, por lo que si son casos leves se deberían de manejar con hidratación y monitoreo de calcio sérico. Debido al estado de embarazo, obviamente bifosfonatos y denosumab van a estar contraindicados. Al igual que el Cinacalcet tiene datos muy limitados de su uso en el embarazo, por lo tanto tampoco se recomienda su uso en forma rutinaria.
Y si vamos a considerar la cirugía, si es un caso grave, y si no estuviera contraindicada por alguna otra comorbilidad o por alguna condición del embarazo, esta se debería de hacer en el segundo trimestre del embarazo si el calcio sérico es mayor de 1 miligramo por decilitro del límite superior de la normalidad. En cuanto a las imágenes preoperatorias, por lo mismo por el embarazo, lo único que vamos a poder emplear es la ultrasonografía. Si decidimos diferir la cirugía, habría que monitorizar de cerca al neonato por el riesgo de hipocalcemia si nacen de una madre con hiperparatiroidismo primario que no se trató previamente durante el embarazo. Y si se difiere la cirugía, hacerla posparto y antes de un nuevo embarazo. Y pues bien, esto es lo que yo les traía en esta tarde sobre lo nuevo del hiperparatiroidismo primario. Cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención.